del aprecio mucho al capitán José Suárez Valdés, le decía, vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Capitán, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Gusto saludarte. Los que nos ven, escuchan. Felicidades por 29 años. Gracias, muchas gracias, capitán Suárez Valdés. A ver, punto número uno. ¿Qué opinión tiene la ASPA sobre este recorte de vuelos en el aeropuerto Benito Juárez de 61 a 50 por hora para llevárselos al Felipe Ángeles y posiblemente, dijo el subsecretario Jiménez Ponza, a Toluca y en un descuido hasta Puebla? Bueno, es un tema, yo diría que bastante complejo. No es tan sencillo como decir vamos a quitar un vuelo de Ciudad de México y ponerlo en Toluca o en el Felipe Ángeles, porque ¿cuál es el valor agregado que tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Principalmente la conectividad. Cualquier pasajero que venga en un vuelo a Ciudad de México, de cualquier parte del mundo prácticamente, se ha fijado que la mitad o más no se quedan en la Ciudad de México, sino que van a otro destino. Entonces, no es tan fácil como quitar un vuelo y trasladarlo al aeropuerto, porque si se pierde esta conectividad, pues prácticamente el vuelo deja de ser rentable y por lo tanto, en el tema que a nosotros como sindicato nos preocupa, si quitas vuelo y quitas aviones, pues también está afectándole a los empleos. Entonces, primero tendríamos que ver cuál es el mecanismo que están proponiendo para cambiar estos vuelos, pero lo más importante que estamos viendo que se pierde y que afecta también al usuario es la conectividad. Así es, porque vienen, por ejemplo, de Madrid y van a Yucatán. Imagínese, capitán Suárez Valdés, no sé si vaya a haber vuelos del Felipe Ángeles a Mérida y no sé a qué hora, pero resulta que tendrían entonces que bajarse después de un vuelo de 12 horas, bajarse en el Felipe Ángeles, trasladarse con los caminos que están imposibles al Benito Juárez y aquí tomar otro avión a Mérida. Sí, claro, nosotros como ASPA lo hemos dicho muchas veces, a ver, el aeropuerto Felipe Ángeles es técnicamente viable, técnicamente está correcto, funciona bien la terminal, las pistas, los sistemas de aproximación funcionan bien. Y queremos que orgánicamente, como sucedió en Milán con los 2 aeropuertos, en Nueva York con 3 aeropuertos, Londres y muchos otros ejemplos que te podemos decir, queremos que orgánicamente se pueda ir poblando. Lo que nosotros vemos con preocupación son dos cosas. Sí, el tema de cómo va a ser el mecanismo y qué vuelos se van a elegir para trasladarse de un aeropuerto a otro, pero también algo muy importante, y esto hay que recalcarlo, no podemos abrir los cielos con tal de llenar un aeropuerto. Es decir, no podemos empezar a dar quintas libertades, que líneas aéreas, por ejemplo, del Medio Oriente vengan de cualquier parte del mundo, o permitir que líneas aéreas internacionales hagan un vuelo entre México y Cancún, a lo que le llamamos cabotaje, solo por llenar un aeropuerto. Y ese es un tema que probablemente se encuentre contemplado y a nosotros nos preocupa mucho y nos preocupa tanto como el que estamos hablando hoy en día. Creemos que orgánicamente tienen la capacidad de hacerlo como lo han hecho en otras partes del mundo. Bueno, capitán, existe esa quinta libertad, por ejemplo, la tiene, no sé si sigue existiendo ese vuelo, Emirates con la ruta Barcelona a México y la tiene Turkish con la ruta México, Cancún, Estambul, Estambul, Cancún, México. Sí, el caso de Turkish no aplica porque no permite tráfico tú no puedes comprar un boleto entre Ciudad de México y Cancún, pero sí entre Ah, Turquía y Cancún. Solo es una escala técnica. Pero el caso de Emirates es un gran ejemplo, Joaquín, en el sentido que, por ejemplo, nosotros lo dijimos cuando iban a llegar. Ellos lo que hacen es llegan, inundan con competencia bastante agresiva los mercados, y en este caso el Barcelona-México, que se perdió la conectividad con una línea aérea mexicana que operaba el con vuelo. ¿Y quiénes Aeroméxico. fueron los primeros? Exactamente. ¿Y quiénes fueron los primeros en abandonar el país cuando se declaró la pandemia? Emirates, justamente, fue la primera línea internacional que dejó sin conexión entre México y España, porque ellos vienen a hacer un negocio bastante feroz, de acuerdo a la competencia a cómo ellos tienen el sistema de impuestos y de pagos, que es muy diferente al estándar internacional. Entonces, sí son dos cosas que preocupan. Uno, cómo van a trasladar estos vuelos, y otro, este tema de abrir los cielos es muy, muy delicado e incluso atenta contra las fuentes de empleo aquí en México. Un otro tema, el capitán José Suárez Valdés, vocero de ASPA, Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, el tema de pues la reducción, la rebaja de categoría 1 a categoría 2, que fue el 25 de mayo del año pasado por la Agencia Federal de Aviación Civil de Estados Unidos, de lo que estábamos hablando hace un momento, lo que estaba hablando hace un momento, y que el gobierno dijo que bueno, el mismo presidente dijo que no era un asunto importante. Y desde el gobierno dijeron que iba a estar resuelta primero en agosto y luego que en octubre. Y ahora el día 25 se cumple un año y seguimos en categoría 2 sin poderlo superar, capitán.
sin poder ni siquiera expandirnos, ¿no? Creo que la Sí, aviación en México está haciendo un gran esfuerzo en traer aviones nuevos, en abrir las fuentes de empleo, recuperarnos de esta pandemia para poder regresar a nuestro mercado principal, que es Estados Unidos. Y lo acabamos de ver en las últimas cifras. El crecimiento de las líneas aéreas mexicanas hacia Estados Unidos, en tráfico internacional fue de 6%. El crecimiento de las líneas aéreas extranjeras en México fue del 25%. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos crecer. Y lo que comentas es muy correcto. Llevamos ya varios meses escuchando que próximamente vamos a regresar. Tenemos entendido que de estos 28 hallazgos solamente quedan 7, pero falta mucha disposición. Y esto también suma a lo que hablábamos anteriormente del nuevo aeropuerto. Mientras no estemos en categoría 1, no podemos abrir ningún vuelo a Estados Unidos, ni del aeropuerto Felipe Ángeles, ni de ningún otro por parte de líneas aéreas mexicanas, lo cual todavía nos resta mucho más competitividad. Estamos preocupados sobre todo por el tema de los empleos. yo me acuerdo que entonces, en mayo de hace un año, el presidente López Obrador dijo en la mañanera que era una operación, ¿sí? Primero dijo que bajar la calificación no es un asunto grave. Y dijo que la medida tenía como el propósito solo ayudar a las aerolíneas estadounidenses. Pero no es un asunto grave que baje la calificación, capitán Suárez Valdés. Es un asunto bastante delicado, es un círculo vicioso, una situación que tiene que ser ya atendida y lo hemos dicho en varios espacios, que cuenten con los pilotos mexicanos para atenderlo y regresar a categoría 1. No nos permite crecer. Claro que es delicado en el sentido que no nos permite a nuestro principal socio comercial. Hoy en día el tráfico se está recuperando en todo el mundo, lo estamos viendo con las cifras, pero las líneas aéreas mexicanas nos estamos solamente viendo cómo crece y cómo vienen, por ejemplo, líneas extranjeras a las playas mexicanas, a Puerto Vallarta, Cancún, Los Cabos, que está creciendo mucho. Nosotros no podemos utilizar esos mercados. Entonces es delicado y es importante aclarar que esta degradación de categoría habla de es una auditoría a la autoridad aeronáutica, no a las líneas aéreas en lo particular. Es decir, Así habla es. de la carencia del sistema de supervisión a la autoridad nacional. Las líneas aéreas en lo particular hacen estrictas auditorías internacionales, entonces en ese sentido nos podemos sentir seguros, pero la autoridad es la que tiene que aplicarse para que pueda demostrar que puede supervisar la aeronáutica nacional y regresar a categoría 1. Así es, lo que dijo en su momento, dijo que el sistema así suspendía la operación. ¿Por qué? Porque no estaba al nivel que exigen los estándares de la OAIC, la Organización de la Aviación Civil Internacional. Y ahí seguimos atorados. Ahora en el 25 se cumple un año. Con el tiempo de Calderón se resolvió en 5 meses. Exacto, y nosotros cuando comenzamos justamente aquella vez que platicábamos en mayo del año pasado, pensábamos que iba a ser un tema de meses porque estábamos saliendo de una situación económica muy delicada en el sector turístico, sí la aviación, pero también todo el sector turístico. En este momento creemos que hay que apostarle a la aviación. Creemos que el aeropuerto, por ejemplo, Felipe Ángeles y toda la infraestructura aeroportuaria que se está proponiendo, como el de Tulum, vienen a sumarse al sector aeronáutico, pero creemos que tiene toda la capacidad de hacerlo orgánicamente y ordenadamente, sin estar solamente diciendo qué vuelos o se van a cambiar de un aeropuerto a otro. No creemos que tiene la capacidad de hacerlo de manera ordenada, de manera gradual y no afectando a 11 operaciones por hora, que suman más de 200 al día, lo cual pues va a perder conectividad. ¿Y qué va a pasar? Que las líneas aéreas van a comprar aviones más grandes para llenar estos espacios y, y los pasajeros finalmente van a perder opciones de vuelos, ¿no? A lo mejor antes había el vuelo de las 10 y de las 11, ya solo va a haber el de las 10 y el de las 12, por ejemplo, con aviones más grandes y se van a perdiendo opciones y competencia, por supuesto. Así es, capitán Suárez Valdés, le agradezco mucho como siempre, le mando un saludo. Un saludo también, Joaquín. Buenas tardes. Buenas tardes al capitán José Suárez Valdés, vocero de la ASPA, que es la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México.